Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas y amigos, ya tienen sus materiales listos para realizar a Pennywise de los años 2000. Espero que así sea, amigas y amigos, porque en este tutorial comenzaremos a realizarlo. Vamos a realizar su cuerpecito desde los piecitos hasta el cuello. Si son nuevos en mi canal, les cuento que ya tenemos un primer tutorial en el que les doy la lista de materiales y todas las especificaciones que necesitan saber para realizar a Pennywise. Les recuerdo también, si son nuevas en mi canal, nuevas y nuevos, que ya realizamos a Pennywise de los años 90. Aquí está y quedó súper lindo, con su cabellito bien voluminoso y con muchos detalles. Así es que ya tenemos a los dos personajes, si es que se animan a realizarlos. Pero este es el momento de Pennywise de los años 2000, así es que aquí se los presento. Vean cómo tiene mucho detalle y quedó precioso. La petición de siempre, por favor suscríbanse, den like, apóyenme con eso. Cuando ustedes hacen eso, nos apoyan mucho a los creadores de contenido a crecer. Recuerden que todo lo que se les ofrece aquí es gratis, únicamente se les pide que no olviden suscribirse y dar like. Los invito también a formar parte de los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Uno de esos beneficios es obtener los tutoriales de manera anticipada. Los miembros del canal tienen ya varios días realizando a Pennywise. Agradezco con todo mi corazón a Fanny Gómez, Carmen Ardeleanu, María Cortés, Verónica Martínez, Elizabeth Ramírez, Rosalie Schultz, Guadalupe Pánuco, Patricia Buonacorsi y Canal Luco por su apoyo. Vamos a comenzar con este tutorial. Comenzaremos haciendo los bracitos. Tomaremos hebra de color blanco y vamos a realizar un anillo mágico. Dentro del anillo mágico realizaremos 6 puntos bajos. Aquí vamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cerramos perfectamente el anillo mágico. Nos vamos a ubicar en el primer puntito. Y a partir de aquí vamos a comenzar la vuelta número 2. Realizaremos 2 puntos bajos en cada uno de los puntos. Estaríamos terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Por favor, siempre marquen su primer puntito, porque casi todo el proyecto lo vamos a trabajar en espiral y si no nos perderíamos fácilmente. En la vuelta número 3 realizaremos 12 puntos bajos. En la vuelta número 4 comenzaremos haciendo el punto garbanzo. Hacemos una lazada, entramos en el primer punto, lazada sacamos y tejemos solo 2 de los 3 puntos que nos quedan en el crochet. Así. Una vez más, lazada, entramos en el mismo punto, lazada sacamos, damos un pequeño jaloncito y tejemos solo 2 de los 3 puntos que tenemos en el crochet. Aquí lo he realizado 2 veces, vamos a hacerlo en total 5 veces. Lazada, punto, lazada, jaloncito y tejemos 2. Lazada, mismo punto, lazada, sacamos y tejemos 2. No olviden dar el jaloncito, amigas. Muy bien, aquí ya voy por la 5ª vez. Ay, no quiere, ahí está. Debemos de tener ahora 6 puntitos en el crochet. Enganchamos y tejemos esos 6 puntos juntitos y hacemos una cadenita. Muy bien, vamos a realizar ahora los 11 puntos bajos que nos quedan. Un punto en cada punto, terminando la vuelta con 12 puntos. Miren, el dedito suele quedar por el revés, porque hacemos muchos puntos en el mismo punto, así es que lo vamos a voltear.
Nos ayudamos con las tijeras con mucho, mucho cuidado. Mis tijeras tienen punta, pero no la tienen tan pronunciada, así es que tengo la confianza de empujar sin que se rompa mi material. Vuelta 5, 12 puntos bajos. Vuelta 6, vamos a realizar un punto bajo. Como siempre marcamos nuestro primer punto y después vamos a realizar una disminución. En lugar de tomar el punto completo como lo hacemos normalmente, solo tomaremos el bucle delantero del siguiente punto, bucle delantero del siguiente punto, engancho, saco y aquí hago mi punto bajo. Así se hacen las disminuciones. Haremos esto durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 8 puntos. En la vuelta 7 vamos a realizar 8 puntos bajos. Antes de continuar, vamos a realizar un cambio de color. Deshacemos el último paso de la vuelta anterior, retomamos con nuestro crochet y vamos a tomar la hebra de color gris, el más claro que les pedí, que se llama gris claro, y rehacemos el punto que deshicimos con ese color. Déjenme quitar aquí mi marquita para que puedan observar bien. Cortamos la hebra de color blanco que por ahora no vamos a necesitar. Y vamos ahora a realizar en la vuelta número 8, ya con nuestro color gris, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 8 puntos. Ajustamos bien nuestras hebritas para que no nos vaya a quedar flojo el punto. Nos vamos al primer puntito. Déjenme jalar el gris que se me zafó. Y vamos a realizar aquí un punto bajo. Muy bien. Como les decía, vamos a hacer un punto en cada punto. Siguiente punto, hebras hacia adelante y hacemos un punto bajo. Y de esta manera vamos a realizar toda la vuelta. Antes de continuar, haremos nuevamente cambio de color, ahora al gris oscuro. El último paso de la última vuelta que hicimos, del último punto que hicimos, no lo voy a terminar, lo termino con el color gris. Ya corté el color gris claro que ya no vamos a ocupar y en esta vuelta, que es la número 9, vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta con 8 puntos. Pero en lugar de tomar los puntos completos como lo hacemos generalmente, tomaremos solo el bucle de atrás del puntito. Hebras hacia adelante para irlas perdiendo como vayamos avanzando y hacemos nuestro punto bajo. Y esto haremos durante toda la vuelta. La vuelta anterior la terminamos con 8 puntos. En la vuelta número 10, siguiendo con el color gris oscuro, también la vamos a trabajar en bucle trasero, haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta con 8 puntos bajos. Continuamos de las vueltas 11 a la 13, haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 13 con 8 puntos, ya tomando los puntos completos como lo hacemos generalmente. Vuelta 14, ya hice cambio de color a color burdeos. Y vamos a realizar en esta vuelta 8 puntos bajos, un punto en cada punto. Les pido por favor que no corten la hebra de color gris oscuro porque lo vamos a retomar en la siguiente vuelta, así es que no la corten por favor. Finalicé, ya hice mi cambio de color a color gris y vamos a realizar en la vuelta 15 un aumento triple en cada uno de los puntos que tenemos. Vamos a realizar 3 puntos bajos en cada punto, pero lo vamos a hacer en bucle trasero. Así. Nos vamos al siguiente puntito, ya hice yo ahí mi primer aumento triple, nos vamos al siguiente punto en el bucle trasero, hebrita que vamos a ir perdiendo hacia adelante y ahí en ese mismo punto voy a realizar 3 puntos bajos. Hacemos esto durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Ya finalicé. Vamos a realizar de las vueltas 16 a la 19, 24 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Miren, amigas, ya nos va quedando. Vamos a realizar ahora en la vuelta número 20, 8 disminuciones triples. Vamos a tomar los 3 puntitos que siguen, solo los bucles delanteros, y los tejemos los 3 juntitos de la manera en que está viendo en la imagen. Así. Nuevamente bucle delantero de los 3 siguientes puntos, engancho, saco
y aquí tejo mi punto bajo. Así haremos los aumentos triples. Vamos a hacer 8. Al finalizar nos van a quedar 8 puntos bajos. Cuando hayamos finalizado, amigas, nos vamos a ir al siguiente punto y vamos a realizar un punto deslizado. Apretamos fuerte, fuerte y vamos a cortar la hebra. Y miren, así nos habrá quedado. Acomodamos un poquitito aquí con el crochet. Más adelante vamos a acomodar bien esa manguita. Por ahora vamos a trabajar aquí en los buclecitos en los que trabajamos en color burdeos. Recuerdan que aquí nos quedaron estos buclecitos libres. Por allí vamos a entrar con el crochet, perdón, con la hebra del mismo color, color burdeos. Entramos en el primer puntito, sacamos y hacemos una cadenita. Nos vamos al siguiente punto y vamos a realizar un punto deslizado. Siguiente punto y hacemos un punto deslizado. Permítanme un segundito, amigas. Y la hebra no nos la vamos llevando porque como son puntos deslizados no se va. Así es que dejamos la hebra inicial allí y seguimos así haciendo un punto deslizado en cada uno de los buclecitos que nos quedaron libres. Cuando hayamos finalizado, amigas, aquí está, me voy a ir al siguiente punto, a la base del siguiente punto y vamos a realizar aquí un puntito deslizado. Y así habremos terminado la vuelta. Aprietan bien fuerte ese último punto deslizado y cortamos la hebra. Con el mismo crochet vamos a pasar la hebra hacia acá, como hacia la parte donde está la manita. Y miren, así nos habrá quedado. Ahí tenemos ya las dos hebras. Vamos a realizar aquí un nudito. Bien apretadito y con el mismo crochet vamos a jalar esas hebras hacia la parte interna de la manita. Si la pueden jalar hasta acá mejor para que podamos perderla con facilidad y ya simplemente cortamos. Esas hebras se van a quedar hacia adentro. Vamos a hacer lo mismo con la otra hebrita. La ensartamos en el crochet y la pasamos de este lado. Ay, le faltó, se vino media hebra, amigas. Por ahí vamos a introducir la otra media hebra y ya podemos cortar. Así. Y así nos habrá quedado, amigas, este hermoso detalle. Vamos a continuar aún con más detalles. Recuerdan que aquí trabajamos también en bucle trasero. Aquí en el color gris claro, pues vamos a entrar aquí en el primer puntito. En el primer buclecito que nos quedó libre. Tomamos hebra de mismo color, gris claro, y vamos a entrar por allí. Y aquí vamos a realizar 3 cadenitas. Estaremos trabajando en aumentos triples de punto alto, o sea, 3 puntos altos en cada uno de los puntos que tenemos. Estas 3 cadenitas que les mencionaba van a formar parte de nuestro primer punto alto. Este es nuestro primer punto alto. Vamos a hacer una lazada, entramos ahí en el mismo puntito, lazada, saco y realizamos un punto alto. ¿Cómo es? Primero tejemos 2 puntos y después los otros 2. Muy bien, ya tengo 2 puntos altos. Lazada, entramos en el mismo puntito, lazada nuevamente, sacamos, tejemos 2 y luego otros 2 puntitos. Así es que aquí ya tenemos nuestro primer aumento triple. Nos vamos a ir al siguiente punto, amigas. Ay, me faltó hacer mi lazada, espérenme. Lazada, siguiente punto, hebra hacia adelante, lazada sacamos, tejemos 2 puntitos y luego otros 2. Lazada, mismo punto, lazada saco, tejo 2 y luego 2, llevo 2 puntos altos en el mismo punto, voy a hacer el tercer punto alto y ya hice mi segundo aumento triple. Esto vamos a hacer en cada uno de los puntos, 3 puntos altos en cada uno de ellos. Miren, ya finalicé, vamos a irnos al primer punto, hacemos una
cadenita para fijar, apretamos bien fuerte y cortamos hebra suficiente para ensartar nuestra agujita lanera. Y por este lado del revés vamos a ir introduciendo hasta perder la hebra sobrante. Miren, amigas, ya tenemos aquí las primeras como especie de escarolas. Nos vamos a ir ahora a los bucles del color gris oscuro. Entramos en el primero de ellos y vamos a realizar exactamente lo mismo. Hebra gris, entramos en el primer puntito y vamos a hacer nuestras primeras 3 cadenitas que formarían parte de nuestro primer punto alto, porque vamos a hacer nuevamente aumentos triples de punto alto. Ahí está mi primer punto alto, lazada, entro en la misma cadena, lazada, saco y hago otro punto alto, lazada, mismo punto, lazada, saco y hago otro punto alto. Y así vamos a hacer en toda la vuelta, 3 puntos altos en cada uno de los puntos. Cuando hayan finalizado, hacen punto deslizado, cadenita para fijar y pierden la hebra. Lo que vamos a hacer ahora es tomar nuestro limpiapipas. Vamos a tomar 2. Vamos a usar 2 para cada bracito y vamos a cortar aproximadamente 2 centímetros de cada limpiapipas. Vamos a doblar a la mitad una vez que hayamos cortado y después otra vez a la mitad. Y vamos a hacer esto, vean. Vamos a empezar a enrollar para que quede una sola pieza. Y con este limpiapipas ya enrollado, teniendo mucho en cuenta que esta parte del doblez vaya para abajo y la parte de los piquitos hacia arriba, para que esos picos no vayan a salirse en la parte baja de la manita. Así es que tengan mucho cuidado con eso. Donde quedaron los dobleces, por ahí vamos a introducir el limpiapipas. Esto nos va a ayudar a rellenar y al mismo tiempo articular el bracito. Tal vez quede un poco justo, pero de eso se trata, amigas, ¿eh? Lo vamos a introducir hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Lo más que entre hasta la manita. Y esta parte de las manguitas las vamos a acomodar así. Y vamos a hacer 2. Las vamos a dejar en espera porque los ocuparemos más adelante. Vamos a comenzar con las piernitas. Hacemos un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. Aquí vamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cuando los hayamos finalizado, cerramos perfectamente el anillo mágico, nos ubicamos en el primer puntito y en la vuelta número 2 vamos a realizar 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. No olviden marcar su primer punto, por favor. Vuelta 3, vamos a realizar un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Y en la vuelta número 4 vamos a realizar 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 5. Esta vuelta la vamos a trabajar en bucle trasero, realizaremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Y en la vuelta número 6 vamos a realizar un punto en cada punto, terminando la vuelta con 24 puntos bajos, pero esa vuelta ya la vamos a trabajar tomando los puntos completos como lo hacemos normalmente. Aquí ya comencé la vuelta número 7 realizando 6 puntos bajos. Haremos después 6 disminuciones, después haremos 6 puntos bajos y la vuelta la estaríamos terminando con 18 puntos bajos. Y en la vuelta 8 realizaremos 5 puntos bajos, 4 disminuciones, 5 puntos bajos,
terminando la vuelta con 14 puntos bajos. Antes de continuar vamos a colocar la moneda, o si decidieron colocar plástico, este es el momento. Colocamos bien centradito para que no vaya a deformar el piecito y que se vea bien centradito. Si decidieron no colocar nada, está bien, simplemente omiten este paso. Vuelta 8, 5 puntos bajos, 4 disminuciones, 5 puntos bajos, terminando la vuelta con 14 puntos. Vuelta 9, 5 puntos bajos, 2 disminuciones, 5 puntos bajos, terminando la vuelta con 12 puntos, y de las vueltas 10 a la 14 haremos 12 puntos bajos. Por favor, rellenen perfectamente el piecito, que quede durito, y en esta ocasión vamos a hacer cambio de color. Deshacemos el último paso del último punto, retomamos con el crochet y tomamos hebra de color gris claro. Con esa hebra vamos a finalizar este último punto. Lo vamos a rehacer, este último punto. Ahí está. Muy bien. Podemos cortar ya la hebra de color negro, ajustamos hebras y vamos a realizar en la vuelta 15 12 puntos bajos. Nuevamente hacemos cambio de color a color gris oscuro. La hebra de color gris claro ya la corté porque ya no la vamos a ocupar por ahora. Y vamos a trabajar en la siguiente vuelta, que es la 16, en bucle trasero. Ya sabemos hacer esto. Haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 12 puntos, recuerden, en bucle trasero. Nuevamente hacemos cambio de color a color burdeos. En la vuelta 17 vamos a trabajar en bucle trasero, haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Nuevamente hacemos cambio de color a color gris oscuro. Ya corté la hebra de color burdeos, y en la vuelta 18 trabajaremos nuevamente en bucle trasero haciendo 12 puntos bajos. Vamos a hacer ahora de las vueltas 19 a la 24 un punto en cada punto, terminando la vuelta 24 con 12 puntos bajos, trabajando con los puntos completos como lo hacemos normalmente. Miren, amigas, vayan rellenando que les quede el piecito bien durito. Al final hacemos un punto deslizado, apretamos bien fuerte y cortamos la hebra. Y nos va a quedar una piernita como la que van a ver en este momento, vean. Aquí ya le hice sus escarolas y su detalle en rojo, pero les tiene que quedar así. La segunda pierna, en esa no vamos a cortar la hebra porque esta pierna la vamos a unir a la primera que hayamos realizado. Vamos ahora, voy a jalar un poquito mi hebra para decirles cómo realizaremos las escarolas. Pues prácticamente estaríamos haciendo lo mismo que hicimos en los bracitos. Entramos en la parte trasera de la piernita con hebra de color gris claro y vamos a hacer aumentos triples de punto alto. Ya va a ser muy fácil, ya lo hicimos en los bracitos. 3 puntos altos en cada punto. Al final hacemos punto deslizado, ensartamos nuestra agujita lanera y perdemos por el revés de la escarola, tal y como lo hicimos en los bracitos, amigas. Miren, así. Entonces vamos a hacer lo mismo vamos a hacer en los buclecitos que nos quedaron libres en el color gris oscuro. Repito, tal y como lo hicimos en los bracitos. Y miren, así nos habrá quedado, amigas. Ya lo hicimos en los bracitos, aquí ya no nos va a costar ningún trabajo. Ahora, tal y como lo hicimos también en los bracitos, vamos a entrar de esta manera en el color rojo y vamos a estar haciendo puntos deslizados. Una vez más, seguiremos el mismo procedimiento que en los bracitos. Miren, amigas y amigos, así nos habrá quedado la piernita. Recuerden que las escarolas obviamente las tenemos que realizar en las dos piernitas. Vamos a poner el piecito así como están viendo de cabeza y vamos a ubicar el centro para ubicar el punto central de la parte interna de la piernita, que sería aquí. Y vamos a poner allí una marquita.
Vamos a unir las piernas y es importante ubicar el punto central de ambas piernas para que las piernas no vayan a quedar chuecas, que queden bien derechitas. Presentamos la otra piernita de la misma manera, ubicamos el punto central y marcamos. Ahí se está saliendo el relleno. Vamos a marcar de esta manera ese punto central. Y miren, ya quedaron las dos marcas en ambas piernitas. Y retomamos la labor aquí en la primer piernita, amigas. Déjenme tomar mi crochet y vamos a realizar los puntos bajos necesarios hasta llegar a la marquita que colocamos. ¿Cuántos van a hacer? Yo tengo que hacer unos 6 o 7. Si ustedes tienen que hacer más o menos que yo, no importa. Lo más seguro es que hagamos los mismos puntos. Aquí lo importante es estar ubicados en ese punto central. Así es que realicen los puntos bajos necesarios. El último punto lo vamos a realizar aquí donde tenemos la marquita, que es donde marcamos el punto central de la parte interna de la piernita. Y a partir de este punto, amigas, vamos a comenzar con la vuelta número 25. Esta vuelta 25 es de unión de piernitas. Comenzaremos haciendo 3 cadenitas. Importante. Esas 3 cadenitas háganlas flojitas, amigas, no demasiado flojas, pero sí no las hagan apretadas como acostumbramos trabajar los amigurumis. Esto es importante porque más adelante vamos a trabajar en ellas y si no va a ser bien difícil, así es que aflojen el puntito. Quitamos la marquita de la segunda piernita y a partir de allí vamos a realizar los 12 puntos bajos que corresponden de esta segunda pierna. El primer punto bajo sería allí donde quitamos la marquita y hacemos 1, el siguiente punto 2 y así hasta realizar 12. Ya realicé esos 12 puntos bajos, me estoy encontrando con las 3 cadenitas de unión. Vamos a hacer un punto bajo en cada una de esas 3 cadenitas. Aquí es donde les decía que si las hacen flojitas les va a ser muy fácil trabajar en ellas. Con mi dedo medio tomo la parte alta de las cadenitas y volteo de esta manera. Voy a entrar por debajo, miren, de esta forma. Y voy a hacer mi primer punto bajo en la primer cadenita. Me voy a la siguiente cadena y voy a hacer un punto bajo en la segunda cadena y después un punto bajo en la tercera cadena. Yo dejé la hebrita de la piernita, la dejé allá para que no se fueran a confundir y vean cómo voy realizando estas 3 cadenitas, pero de preferencia se pueden ir llevando esa hebra si así lo desean. Ya terminé, realizamos ahora los 12 puntos bajos que corresponden a la segunda pierna. Terminé los 12 puntos de la otra piernita, amigas. Nos estamos encontrando aquí con las 3 cadenitas de unión y vamos a realizar un punto bajo en cada una de esas cadenitas. Aquí estaríamos finalizando nuestra vuelta 25 con 30 puntos bajos. Y miren, amigas y amigos, ya tenemos las piernitas unidas. Este cuerpo de Pennywise ya va tomando forma. Recuerden ir rellenando muy bien que esas piernas queden duritas. Vamos a realizar en la vuelta número 26 un punto en cada punto, terminando la vuelta con 30 puntos bajos, pero la vamos a trabajar toda en bucle trasero. Ya sabemos trabajar perfectamente en bucle trasero. Finalicé la vuelta, realizaremos ahora de las vueltas 27 a la 32 un punto bajo en cada una de esas vueltas, terminando la vuelta 32 con 30 puntos bajos, pero ya trabajando con los puntos completos. Vuelta 33 también la trabajaremos en bucle trasero y vamos a realizar un punto en cada punto, terminando la vuelta con 30 puntos. Nuevamente hacemos cambio de color a color burdeos. La hebra de color gris no la vayan a cortar porque la vamos a retomar muy pronto. De hecho, en la siguiente vuelta la vamos a retomar. Vamos a realizar en la vuelta 34 un punto en cada punto, terminando la vuelta con 30 puntos bajos, pero la vamos a trabajar en bucle trasero con burdeos.
Terminé la vuelta, como les decía que la íbamos a retomar muy pronto. La hebra de color rojo, no la corten todavía, por favor, y hacemos nuestro cambio de color a color gris. Realizamos la vuelta 35, que también la vamos a trabajar en bucle trasero, haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 36, seguimos trabajando con el color gris, ya tomando los puntos completos como lo hacemos normalmente. Haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Nuevamente hacemos cambio de color a color burdeos. Vamos a realizar la vuelta 37, pero ahora la trabajaremos en el bucle delantero de cada punto, haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos, terminando la vuelta con 30 puntos. Recuerden, en bucle delantero. Aquí ya corté la hebra de color burdeos que ya no vamos a necesitar. Realizaremos nuevamente cambio de color a color gris y vamos a realizar de las vueltas 38 a la 42 un punto en cada punto, terminando la vuelta 42 con 30 puntos bajos, ya trabajando con los puntos completos como lo hacemos normalmente. Aquí ya comencé la vuelta número 43. Esta vuelta es de unión de brazos. Comencé haciendo 7 puntos bajos. Vamos a tomar como referencia el dedito y vamos a doblar de esta manera aquí arriba, que hagan una línea imaginaria del dedito hacia arriba y así van a doblar el bracito. Ahora verifiquen que el dedito quede hacia adelante, vean, no les vaya a quedar hacia atrás como una vez me pasó a mí, amigas. Se los digo por experiencia. Y vamos a tomar de esta manera el bracito, miren, tomando ambos extremos del bracito, la parte de adelante y la parte de atrás. Nos vamos al siguiente punto en el que nos toca trabajar del cuerpecito. No se vayan a saltar puntos aquí en el cuerpo. Y vamos a entrar de esta manera, acomodamos bien el bracito y hacemos un punto bajo atravesando el cuerpo y el bracito. Ahí está mi punto bajo. Me voy al siguiente punto del bracito, atravesando ambos extremos, parte delantera y trasera del bracito. Siguiente punto del cuerpo, aprovecho para perder esa hebrita que tengo aquí y hacemos un punto bajo que sería el número 2. Muy bien, otra vez vamos a tomar el siguiente punto del bracito, atravesando ambos extremos, parte delantera y trasera del bracito. Siguiente punto del cuerpo y hacemos un punto bajo perdiendo esa hebra. Vamos a hacerlo por última vez. Esta sería la vez número 4. Atravesamos ambos extremos, ubicamos el siguiente punto del cuerpo en el que nos toca trabajar y hacemos un punto bajo atravesando ambas piezas. Y ahí está nuestro punto bajo. Ya quedó el bracito colocado, amigas. Ya después acomodamos bien la manguita, amigas. Vamos a realizar ahora 11 puntos bajos que corresponden a la parte de enfrente del cuerpo de Pennywise. Ya realicé esos 11 puntos bajos. Voy a colocar ahora el segundo bracito de la misma manera exactamente que coloqué el primero. Vamos a hacer una línea imaginaria del bracito hacia arriba, así, y vamos a doblar. Ahí donde nos dé el doblez, acomodamos perfectamente. Ubicamos que el dedito quede hacia enfrente y este segundo bracito lo vamos a colocar de la misma manera que colocamos el primero. Con 4 puntos bajos, atravesamos de esta manera el bracito de ambos extremos y el siguiente punto del cuerpo y hacemos un punto bajo atravesando ambas piezas y tratando de perder esa hebrita que tenemos ahí. Miren, así. Y hacemos nuestro punto bajo. Y vamos a seguir el mismo procedimiento con el que colocamos el primer bracito. Al final nos tienen que sobrar 4 puntos, realizamos esos 4 puntos bajos y la vuelta la estaríamos terminando con 30 puntos. Vayan rellenando por favor perfectamente que les quede bien durito. Las manguitas las podemos acomodar de esta manera, como siempre les digo, tengan una imagen cerca del personaje y miren simplemente que se noten estos como especie de pliegues. Y miren qué cosa tan hermosa, amigas, hemos logrado algo
muy, muy lindo. Vean cómo se ven sus manguitas, se ven súper, súper bien. Vamos a realizar ahora en la vuelta número 44 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 45, 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Rellenen muy bien. Hice cambio de color a color blanco. Vamos a realizar en la vuelta 46 9 disminuciones, pero las vamos a realizar en bucle trasero. ¿Cómo se realizan las disminuciones en bucle trasero? Nos vamos al primer puntito en bucle trasero, recordemos, y vamos a hacer un punto bajo, hebritas hacia adelante para irlas perdiendo, y hacemos un punto bajo pero no lo terminamos. Nos vamos al siguiente punto, aquí bucle trasero, las hebras hacia adelante para irlas perdiendo, engancho, saco y voy a tejer esos tres puntitos que me quedan en el crochet. Así se hace la disminución. Vamos a hacer en total 9, terminando la vuelta con 9 puntos. Ya finalicé, amigas, vuelta 47, vamos a realizar 9 puntos bajos, seguimos trabajando en color blanco. Pues así nos quedamos en este tutorial, amigas. Ya avanzamos mucho, 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 mucho. Ay, tiene aquí muchas pelucitas que se le notan en el color negro. En el siguiente tutorial vamos a realizar detalles que nos hacen falta aquí en el cuerpecito, la cabecita, y a ver qué tanto avanzamos. Cuídense mucho y nos vemos muy, muy pronto.